Bien, vamos a comenzar entonces el estudio de Apocalipsis. Vamos a iniciar hoy día con el capítulo 1 en su totalidad. Insisto, el domingo hablamos de las 7 iglesias, las cartas a las 7 iglesias que comienzan del capítulo 2 en adelante. Hoy nos vamos a centrar específicamente en el capítulo 1 y en todos los detalles. Ok, ya. Entonces, vamos con la primera diapositiva. Vamos a entender, vamos a leer el capítulo 1 entonces, los primeros 3 versículos. Esta es la versión Reina Valera 60, así que vamos a leerlo. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y les declaró, enviándolos por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Lo primero entonces, a modo de recapitulación del domingo, que de hecho también lo dije. Primero, el libro lo escribió Juan, el apóstol, el último apóstol que quedó vivo después de escaparse milagrosamente de la caldera de aceite hirviendo de la isla de Patmos, donde fue enviado, exiliado, y es ahí donde Dios le entrega en visión esta revelación. Primera cosa, Apocalipsis corresponde a la revelación de Jesucristo. Eso es lo primero que tenemos que saber. Ahora, Apocalipsis no significa otra cosa sino revelación. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer cuando estudiamos el libro de Apocalipsis es quitar de nuestra cabeza toda factoría de Hollywood. Porque un apocalipsis lo asuma a fin del mundo, desastre, 2012, naves espaciales. Y sí, hay algunas cosas que sí, otras que no, pero por sobre todas las cosas, el libro de Apocalipsis va a traer la revelación de Jesucristo. Y aquí hay algo importante para nosotros. ¿Sabe usted lo que significa bienaventurado? Dichoso. Dichoso, bendecido. Entonces, usted hoy día, ¿qué es? Usted es bendecido. ¿Por qué? Porque lee y oye esta profecía. Amén. Es decir, puede decir conmigo, yo soy bendecido, yo soy bendecido entonces en el nombre de Jesús porque estoy leyendo y escuchando esta profecía. Pero además, si usted guarda lo que yo le voy a enseñar, lo que vamos a estudiar en este minuto, va a ser aún más bendecido porque el tiempo está cerca. Hay un detalle importante. En este versículo, cuando se dice las cosas que van a suceder pronto, la traducción en griego, ese pronto se traduce como rápidamente. Que es importante que usted sepa que las cosas que se van a acontecer, esta profecía que se va a narrar, van a pasar muy rápido. Es decir, cuando comience y se detone el tiempo, todas estas cosas van a ocurrir rápidamente. A eso se refiere. Y que el tiempo está cerca. Eso también es lo otro que tenemos que tener muy presente con la iglesia. Okay. Este libro entonces es una revelación de Jesucristo sobre Él mismo. Esto es de suma importancia porque, uno, revela la evaluación que Jesús hace de su iglesia de 60 a 65 años después de su muerte, resurrección y ascensión. Entonces, viene a ser las cartas y todo lo que estudiamos el domingo, viene a ser esa evaluación que él hace de qué pasó con la iglesia después que él ascendió a los cielos. Pero también es muy importante porque revela los acontecimientos futuros con respecto a la tribulación, al triunfo de Dios sobre el mal, al retorno de Cristo a reinar en la tierra y a las bendiciones del reino eterno de Dios. Esta revelación entonces va a contener la revelación de Jesucristo y por sobre todo su plan para la humanidad. ¿Y dónde va a estar usted? Esto es súper importante que lo entendamos. Apocalipsis entonces vamos a ir estudiando capítulo por capítulo y entendiendo los simbolismos para que podamos complementar esta idea de cuál es el plan de Dios para nosotros. Entonces, Apocalipsis 1:3 decía: bienaventurado el que lee y las cosas y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Y esta es la primera de 7 bienaventuranzas o bendiciones encontradas en Apocalipsis que se pronuncian sobre los que leen, oyen y obedecen las cosas escritas en el libro.
Las otras 6 se encuentran en Apocalipsis 14, 13, 16, 15, 19, 2, 26, 22, 7 y 22, 14. Cada una comienza con bienaventurado, igual que Lucas 11, 28. Es decir, es una bendición en todo sentido cada vez que nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis. Ahora, Apocalipsis no solo contiene profecías sobre el futuro, sino también grandes verdades espirituales que son las que vamos a estudiar. El libro no solo nos sirve para conocer el programa de Dios sobre el futuro, sino también para aprender y aplicar instrucciones morales que el Padre ha dejado escritas. Es decir, es importante como iglesia ser entendida entonces en el estudio de Apocalipsis, porque hay muchas cosas que nos van a nutrir, nos van a alimentar y nos van a poder entregar instrucciones claras de cómo conducirlos. Vamos a avanzar entonces. Apocalipsis 1, versículo del 4 al 8. Yo lo voy a leer acá en mi Biblia, que es versión Nueva Traducción Viviente. Yo le invito a que usted me siga entonces en la que usted tiene. Dice: yo, Juan, les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia, le digo entre paréntesis, Turquía actualmente. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, y del Espíritu de 7 aspectos, que está delante de su trono, y de Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos, y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados, al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Miren, Él viene en las nubes del cielo, y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Amén. Entonces, tenemos que saber que lo que se empieza a narrar en primera instancia, estas siete iglesias que están ubicadas en Asia, actualmente en Turquía, cada iglesia estaba compuesta de varias congregaciones pequeñas. Entonces, es probable que esas iglesias fueran seleccionadas debido a que representaban la totalidad de la iglesia de aquel tiempo, porque la palabra 7 representa el número perfecto. Es decir, al hablar de 7 iglesias, nos hablan de que ahí está la totalidad de la historia de la iglesia cristiana, históricamente, y también porque representa todos los tipos de iglesias que se pueden considerar. Ahora, la frase los 7 espíritus, o como dice acá, espíritu de 7 aspectos, o en la Reina Valera 60, que habla del espíritu séptuplo de Dios, lo encontramos en el versículo de Isaías 11, 2 al 3. ¿Alguien lo puede buscar, por favor, rápidamente? ¿El qué? ¿Isaías? El libro de Isaías 11, del 2 y 3. Ya. 11, 2 y 3. ¿Sí? El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Amén. Vamos entonces. Vamos a entender entonces que el espíritu séptuplo de Dios, y lo vamos a explicar, no significan 7 espíritus, sino que son 7 formas de manifestar el espíritu de Dios: el espíritu de sabiduría, el espíritu de poder, el espíritu de consejo. Es decir, el espíritu séptuplo de Dios es 7 formas que tiene el Espíritu Santo de manifestarse hoy día en nosotros. ¿A ver? Importante. De los 404 versículos que contiene el libro de Apocalipsis, 278 son tomados del Antiguo Testamento. El único libro que no he citado es el Esther. Entonces, no es de sorprenderse que encontremos construcciones gramaticales del Antiguo Testamento, como por ejemplo el que es, el que era, el que ha de venir, que es una traducción aproximada del nombre de Dios. Por eso el libro de Apocalipsis es tan complejo de entender, porque tiene mucho simbolismo y gran parte de él está vinculado al Antiguo Testamento. Vamos entonces. ¿Cómo Juan logra describir lo que va a suceder? Ya, esto se lo voy a explicar a grandes rasgos.
Nosotros en la Biblia tenemos distintas formas de entender, ¿cierto?, y de la obra que hace el Espíritu Santo. Por ejemplo, el Espíritu Santo no solo traslada a las personas de un lugar a otro en la tierra, como transportó a Felipe. ¿Recuerdan la historia de Felipe y el etíope? En un momento, Felipe, que era uno de los discípulos, se encuentra con un etíope y le predica el evangelio. El etíope le dice: ¿quién pide que yo sea bautizado? Lo bautiza y automáticamente él es trasladado a otro lugar para que siga predicando. Es decir, fue teletransportado, para que usted me entienda. También transportó a Enoc. Dice que él estaba en la tierra y no conoció la muerte, sino que se fue directo al cielo con Dios. Lo encontramos en Génesis 5, 24, y también se menciona a Enoc en el libro de Hebreos. A Elías, que fue transportado, ¿cierto?, por un carro de fuego, que tampoco conoció la muerte. Pablo también fue transportado de un lugar a otro, pero fíjese algo importante, que a lo mejor no lo habíamos dimensionado. El libro de Génesis fue escrito por Moisés, pero resulta que la revelación de Génesis fue mucho antes que Moisés. ¿Cómo Moisés podría haber escrito el Génesis si no hubiese sido que él fue transportado al pasado para que así pudiese escribir la historia? Así él escribió la historia, porque él fue transportado seguramente en el espíritu hacia el pasado. ¿Y Juan dónde fue transportado? Al futuro. Por eso hay revelaciones de Juan que son complejas de entender, porque lo que él vio no lo conocía. Si él vio un avión, no conocía los aviones. Estamos hablando de muchísimos años y siglos atrás. Entonces, por eso su construcción y su relato puede ser complejo para nosotros, porque lo que él vio era algo que no estaba en su época. Entonces es importante también que entendamos eso. El Espíritu Santo entonces no solo nos puede transportar de un lugar a otro, sino que también transporta en el tiempo. Y eso es algo sorprendente. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no está sujeto a ninguna ley natural. Recuerde que Él es sobrenatural. ¿Amén? Vamos entonces. Apocalipsis 1, del 12 al 16. Dice: cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro, y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga, con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha, y una espada aguda de doble filo salía de su boca, y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Ok, ¿quién era el varón que reveló todas estas cosas a Juan? ¿Lo reconoce usted? Fíjense, dice que brillaba su rostro como el sol, que su ropa era blanca, que sus ojos brillaban. ¿Quién cree usted que era? Busque Mateo 17, del 1 al 3. ¿Lo tienen ahí? Ya, léelo fuerte. 6 días después de Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a la montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se le aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Amén. ¿Quién era entonces? Jesús. Era Jesús que se le aparece a Juan. Juan lo conocía, ya se le había transfigurado. Por eso es que viene el versículo 17 cuando dice: cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no tengo miedo, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo, por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Este es el significado del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Jesús mismo entonces le habla y le dice: no te asustes, escribe entonces lo que vas a ver y oír de aquí en adelante. Entonces, avanzamos y tenemos que entender algo. Él dice: estaban los ángeles de las 7 iglesias, ¿cierto?
Pues bien, en esta ocasión no está hablando de seres espirituales. Ángeles, en este caso, está hablando de la palabra que proviene del griego angelus, que significa mensajero, comisionado o enviado. Pero esta palabra angelus viene desde atrás del idioma original, el hebreo malá en singular y malachim en plural. La palabra ángel en la Biblia no solo se refiere a seres celestiales con alas, lo que nosotros conocemos. Ángel también es llamado al predicador de carne y hueso que lleva el evangelio. Entonces, ¿cómo vamos a entender estos versículos? Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias que vienen a ser los pastores, y los 7 candeleros que han visto son las 7 iglesias. Eso también nos habla de cómo Jesús tiene una relación con sus pastores y sus líderes, los tiene en su mano. Así que eso es importante también entender de por qué Dios elige a personas. Él dice que los líderes Él los ha elegido. Usted lo puede leer en la palabra. ¿Por qué? Porque los tiene en su mano. Eso genera en nosotros ¿qué cosa? Cuidado y protección. Pero también como pastores tenemos que tener la sabiduría para entender que no estamos en manos de cualquier persona, sino que Dios nos tiene en su mano. ¿Amén? ¿Cuál es la estructura entonces? De esta manera vamos a entender que el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, nos va a decir cómo se estructura. Se va a dividir en 3 secciones. Las cosas que Juan ha visto están condensadas en el capítulo 1. Las cosas que son en el capítulo 2 y 3 y corresponde al mensaje de las 7 iglesias. El domingo estuvimos viendo que el mensaje de las 7 iglesias hablaba de una iglesia que, por un lado, fue temporal, pero por otro lado, fue una iglesia histórica. Pero también en este minuto podemos ver la realidad de las 7 iglesias. Entonces, cuando hablamos de lo que Juan ha visto, nos vamos a remitir netamente en este minuto, y en donde nos vamos a enfocar hoy día es en Jesús como la gran revelación, como la revelación hacia la iglesia y hacia nosotros, hacia su mensaje redentivo. Nuevamente, la revelación de Cristo contenida en el libro. Hoy día entonces vamos a ver el capítulo 1, que ya lo estuvimos leyendo completo. Capítulo 2 y 3 lo vimos el domingo con las 7 iglesias, y del próximo miércoles vamos a comenzar con el capítulo 4 en adelante, lo que va a suceder. Y eso es importante que estemos entendidos como iglesia. ¿Amén? Amén. Hay algo importante. Jesús dice, Él dice, yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo mi poder, las llaves de la muerte y de la tumba. Y Él dice, yo soy el primero y el último. El hecho de que el Señor se le vea en pie en medio de 7 candeleros de oro indica su involucramiento directo con la iglesia. Que Él sostenga las 7 estrellas en su mano derecha nos habla de la íntima relación que Él tiene con los líderes de las mismas. Ya sea que lo veamos como los pastores o como vigilantes angelicales, Él los tiene en las palmas de su mano. Amén. Nunca se le olvide, sobre todo los que son pastores. El número 7 es una figura prominente en el libro de Apocalipsis. De hecho, antes que terminemos veremos que se utiliza 52 veces. Y es curioso ver que 5 más 2 son 7. 7 es el número de la perfección. Por eso es reiterativo y constante el número 7 en el libro de Apocalipsis. La versión va a decir, el Señor es el primero y el último, muestra los pasos más importantes en un proceso de fabricación. ¿Por qué? Porque la palabra griega, traducida como primero, es protos, de donde se origina la palabra prototipo. Es decir, el prototipo es el original. Y es el que fija la norma de donde saldrán todas las copias que serán comparadas en exactitud con el original. El primero, el prototipo. Vamos a estudiar algunos versículos. Romanos 8:29 y 2 Corintios 5:17. Que lo encuentran, que me diga amén para hacer la lectura. Romanos entonces 8:29. Dale. Bueno, acá. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Él es el primogénito entonces entre muchos hermanos. 2 Corintios 5:17. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que entender entonces? Jesús es nuestro prototipo, es el primero.
y Él es el primogénito. Es decir, Él es nuestro modelo. Él es lo mejor y lo perfeccionado. Y nosotros vamos a hacer copias, de alguna manera, o réplicas de este prototipo. Es importante entender que no Él es nuestro modelo. Hacia allá tenemos que mirar, no hacia otro lado. Ahora, ¿qué ocurre con la palabra griega traducida como último? Último significa escatos. Y de aquí se deriva la palabra escatología, que es la rama de la teología dedicada al análisis de los últimos tiempos proféticos. Escatos es un superlativo. En gramática, un superlativo significa un adjetivo, entre comillas, aumentado, es decir, con mayor peso, que es el ejemplo perfecto, lo más alto y mejor que se pueda obtener. Y esto es importante. A pesar de que estemos destinados a ser como Él y actuar como Él, nunca podremos ser Él. ¿Saben? Él es nuestro modelo. Y qué maravilloso que Jesús nos considere como estas réplicas. Es decir, como iglesia, va a llegar un momento en el cual podemos ejercer el mismo nivel de autoridad, el mismo nivel de gobierno, porque Él ha entregado todo a nosotros, entregó todo a la iglesia. Entonces, tenemos que entender que el libro de Apocalipsis y todo el mensaje se va a centrar en la figura de Jesucristo, en su poder y en su plan redentivo completo. ¿Amén? Entonces, ¿qué ocurre con el contenido? El contenido de partida, Apocalipsis es el único libro de profecía del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque los otros libros corresponden al Antiguo Testamento. La revelación que hizo Jesucristo es acerca de su segunda venida, y eso también lo vamos a estudiar con los capítulos que siguen. La conclusión de la historia de la humanidad están contenidas en el libro. ¿Cómo va a terminar la humanidad? Si estudiamos Apocalipsis vamos a entenderlo. El final del plan de Dios para los siglos. Y hay mucho lenguaje simbólico figurativo y a veces que es difícil de interpretar y entender. Por eso se necesita una guía para comprender entonces este libro de la Biblia. ¿Cuál debe ser entonces nuestra reacción ante el libro de Apocalipsis? ¿Cree usted que tiene que tener esa carita? No es cierto, no tiene que tener precisamente esa cara de angustia, sino que ¿cómo tiene que hacer o para qué el Señor permitió el libro de Apocalipsis? Vamos a ver los últimos versículos. Rápido, 1 Juan 3, 2, 3, 1 Tesalonicenses 4, 13, 16, 18, Hebreos 10, 23 al 25 y Mateo 28, 18 y 20. Rápido, cualquiera de estos versículos que me pueda decir, lo leo y vamos a estudiarlo entonces. ¿Ya qué tiene el primero? 1 Juan 3, 2 y 3. Si no busca el primero, busca el segundo, si no el segundo, busca el tercero. Ya, pero el primero necesito el primero. 1 Juan 3. Vamos, busca rápido. Ya acá lo tengo. Ya. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él, como nos lo ha mandado. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer con la revelación de Jesucristo? Amarnos unos a otros y concentrar mi amor en Él. 1 Tesalonicenses 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Amén. Entonces, no ignoremos una verdad que ya está. El 16, ¿qué dice? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Hay una verdad del rapto entonces en Apocalipsis, versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Alentémonos entonces. Hebreos 10, 23 al 25. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos el amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más
cuanto veis que aquel día se acerca, ¿verdad? Ya no queda más sacrificio por los pecados. Amén. Entonces